Tema un poquito más allá del campamento. El mensajito quiero ponerle un nombre. Yo casi nunca le pongo nombre a los mensajes, pero a este le quiero poner un nombre. Carta a Israel, una cartita a Israel. Y la vamos a copiar, la vamos a poner en el pico de una palomita blanca y la vamos a mandar para que el pueblo entienda que llegó la rama de olivo, tiempo de paz. Vamos a ir leyendo, me van siguiendo. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres. Pudiéramos decirlo hoy en día: ¿por qué se amotinan los pueblos, la gente? ¿Por qué se amotinan y piensan cosas vanas? Reuniéndose el Papa con su gente para formar una unión, para ir contra Dios, porque es contra Dios que se están reuniendo para ir en una guerra contra el Señor, contra su palabra. Dios es la palabra. Amén. Mi hijo eres tú. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Ahora, esta cartica que yo escribo al pueblo de Israel, la escribo con el propósito de recordarle al pueblo de Israel que Dios siempre lo ha amado, y que Dios simplemente lo pasó por una etapa que era necesario, porque Dios hizo un pacto, y en el pacto hay muchas cosas que ellos no entendieron. Era necesario pasar por diversos conflictos y pruebas hasta llegar a este día, para Dios manifestar su gran amor. En tres grandes etapas, Dios le manifestó esto al pueblo. Quiero leer en Jeremías 31, y luego estaremos viendo, aclarando un poco esos misterios ocultos en tres etapas. En el verso 3 dice del Jeremías 31: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y da voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ahora, ustedes lo pueden leer completo después en su casa. Ahora quiero ir a Isaías 49. Todo esto estaba escrito, pero el pueblo de Israel no lo vio, que era necesario que ellos fueran esparcidos por todo el mundo, pasar un largo tiempo y luego viniera el retorno para Dios confirmarles el pacto. Amén. Porque el pacto tenía misterios ocultos que tenían que ser revelados. Había unos sellos que tenían que ser abiertos y ellos tenían que pasar por etapas para llegar a ese cumplimiento. Vamos a leer en el Isaías 49, del 14 al 26. Dice: pero Sión dijo:
Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Eso fue lo que dijeron ellos. ¿Sí? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha, por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? Y aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y su rey y su reina tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Amén. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Amén. No se olvida Dios de sus promesas. Dios hizo un pacto, pero ellos no lo entendieron. Él les dio una ley, y a Moisés Él le dio una ley. Y en esa ley le mandó al principio hacer un tabernáculo en el desierto. Y ese tabernáculo era la morada de Dios mientras ellos iban por el desierto. Ese tabernáculo tenía 3 partes. Eran 3 etapas para el pueblo de Israel, por donde el pueblo de Israel pasaría. El lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio nos habla de sacrificio. El lugar santo de una doctrina, una enseñanza. Y el lugar santísimo, el que hablaba del maná escondido, nos hablaba de un misterio oculto, que estaba oculto por siglos y edades. Daniel quiso saber de eso, pero Dios le dijo que eso era para el tiempo del fin. También Pablo habló respecto a eso, del lugar santísimo, y no lo dio a conocer. Así que eso quedó para el tiempo del fin. Apocalipsis, en la revelación, lo cual es la revelación de Jesucristo, nos menciona Juan allí que él vio a alguien que venía con ese libro abierto y lo mostró. Ese es el título de propiedad. Ese es el título realmente que tiene que tener el pueblo de Israel para saber realmente quién es su Dios, qué es lo que le pertenece. Él no sabía realmente valorar lo que tenía. A nosotros nos pasa así. Aquí en Venezuela estamos viviendo de la misma manera, no sabíamos valorar lo que teníamos. Pero las circunstancias nos obligan a abrir los ojos, pasando por las diferentes pruebas. Por eso todo cristiano también pasa por diferentes pruebas, porque son las pruebas las que nos abren los ojos, nos dan sabiduría, es carácter que necesitamos, un carácter que no teníamos, lo estamos formando por causa de los conflictos y los problemas. Entonces el pueblo de Israel tenía que pasar por todas esas cosas, estaba escrito en toda la Biblia, pero ellos nunca lo vieron. En el lugar santísimo, hablando del lugar santísimo, que es la parte, el último, porque son 3 cánticos.
El primer cántico era el cántico de Moisés, la ley, la enseñanza de Moisés. El segundo cántico era el cántico de Cristo, o del Cordero. Ellos no entendieron el cántico del Cordero, pero el cántico del Cordero pasó a los gentiles por cuanto el pueblo de Israel lo rechazó. Era necesario que eso ocurriera. Y luego, al final, Dios quería hacer de los dos pueblos uno solo, o sea, salvarnos a todos, tanto al pueblo de Israel como al pueblo gentil. El pueblo de Israel dice Dios es mi hijo. Cuando dice mi hijo eres tú, es porque en el pueblo de Israel se escribió lo que era Dios. Todo lo que era Dios estaba escrito en el pueblo de Israel. Pero todo lo que era Dios se convirtió en Jesús. Y todo lo que es Jesús se convierte en nosotros, en este día. Amén. Ese era el plan de redención. Estaba escrito en los cielos, pero fue escrito en el tabernáculo, en el desierto, en 3 partes. Luego fue escrito en Jesús. Era el libro, Jesús era el libro. Y luego el libro es revelado por el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Esas 3 partes, el lugar santo, el lugar atrio, era Israel como sacrificio, por cuanto fue Israel quien tuvo que pasar por donde ha pasado hasta este día para poder Dios salvarnos a nosotros. Al igual que Cristo, que también era el Hijo, porque si Israel era su Hijo, también Jesús era su Hijo, y nosotros también somos su Hijo, por cuanto Hijo habla de la palabra. De cuando Él dice su Hijo, era la palabra plasmada en Israel. Era la palabra en Jesús, y es la palabra hoy en nosotros. Esa palabra era, como dice San Juan en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el tiempo de Moisés era Dios sobre nosotros. En el tiempo de Jesús era Dios con nosotros, Emmanuel. Y en este tiempo es Dios en nosotros, lo cual era la esperanza gloriosa. Porque Dios quería poner en los corazones de todos los seres humanos su ley. Y era necesario pasarlo por esas 3 etapas. Amén. El pueblo de Israel nunca se imaginó ese caminar, como tampoco se entendió el caminar cuando salió de Egipto, cruzar el Jordán, pasar por el desierto y luego entrar a la tierra prometida donde era el reposo. ¿Ve? Esas 3 etapas siempre han estado. Y de todas formas Dios se lo escribió y ellos no lo pudieron entender porque no era el tiempo. Pero en este tiempo ellos lo van a entender. Luego que Israel, como atrio, se presta para los sacrificios, luego llega el lugar santo, que es la edad de los gentiles. Esa edad de los gentiles comenzó con el apóstol Pablo hasta este día durante 7 edades de la iglesia, lo cual son 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, trayendo la revelación de Jesucristo, manifestando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ustedes lo pueden ver en Hebreo, y lo mismo que le dice Dios, lo que leímos ahorita, mi Hijo eres tú, en el Salmo 2, es lo mismo que le dice Hebreo, hablándole a los hebreos, en el capítulo 1, donde dice, mi Hijo eres tú, era Jesús. Amén. El capítulo 1, verso 5, allí está. Luego viene el lugar santísimo, que es donde yo quiero enfocar más el lugar santísimo, por cuanto este es el día del lugar santísimo. Amén. El recorrido estuvo Israel, atrio, toda Europa, Asia, África, hasta llegar a los Estados Unidos. Esa fue la parte del lugar santo, la iglesia. Pero en Estados Unidos terminó la iglesia con la iglesia pentecostal. Luego terminada la iglesia pentecostal, que ustedes bien lo pueden ver en la historia del caminar del pueblo de Israel por el desierto, que fue lo que leyó ahorita el hermano Juan, dice que cuando ellos llegaron a ese lugar, lo cual sería el Santísimo, cuando llegaron, allí cesó el maná. Allí comieron del fruto de la tierra. Allí ellos se quedaron y él lo siguió leyendo, pero ahí delante estaba el príncipe de los ejércitos de Jehová. Allí estaba el príncipe con la espada en la mano. Ese príncipe, ustedes lo pueden ver, que Apocalipsis lo declara como Apocalipsis 19.
pero también, en verso 11 del capítulo 19, pero también lo declara Daniel en el capítulo 12 como Miguel, el arcángel Miguel con la espada en la mano. Viene con la espada en la mano. Es el libro abierto. La espada es la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12. Amén. Cuando dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Y ella viene para declarar todo lo que estaba en la ley y en la gracia, la cual el pueblo de Israel no conoció. Amén. Eso es el resultado, entonces, es el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente había una mesita como esto, con el arca del pacto, y en el arca tenía 3 testimonios. Estoy hablando un poquito difícil porque tengo los labios resecos, y se me hace difícil expresar un poco. El lugar santísimo tenía esa arca de madera, y dentro del arca estaban 3 testimonios. 3 testimonios. Eso es lo que habla completamente de todas las cosas. El arca representa a Cristo, el libro, y el secreto estaba dentro del arca, el secreto estaba dentro de Jesús. A Jesús nadie lo conoció, y Él se revela en el tiempo del fin. ¿Saben ustedes que Él se revela en este día? En este día Él se da a conocer, Él se manifiesta a sus hermanos, y ellos lo van a ver. Lo van a conocer por la forma de partir el pan, de expresarse, de dar a conocer todo aquello que ocurrió, pero que ellos no lo entendieron nunca. Amén. Entonces, en esa arca del pacto estaban estos 3 testimonios. El primero eran las tablas de la ley. Amén. Las tablas de la ley fueron rotas por Moisés mismo, las quebró Moisés mismo, por causa del pecado del pueblo. Fíjense ustedes, las tablas escritas con el dedo de Dios. ¿Ve? Eso representaba a Jesucristo, siendo Dios mismo quien lo llevó a la cruz del Calvario. Amén. Eso también era Jesús, muerto y resucitado, como la vara de Aarón, que es el segundo testimonio. Amén. El mismo Jesús, al igual que las tablas de la ley. Jesús era escrito con el dedo de Dios. Pero las primeras tablas que representaban a Cristo, amén, fueron quebradas. Amén. Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. Eso nos habla de las 2 palomitas, aquella que a una se le cortaba la cabeza y a la otra se le ponía la sangre para que predicara el Evangelio. Amén. Eso tiene que ver con que en este día tiene que aparecer una palomita llevando el mensaje a Israel. Amén. El mismo mensaje que el muerto con su sangre, amén, regó a esa otra palomita. Amén. Ellos van a ver las heridas, van a ver la sangre. Amén. Ellos la van a ver, Dios les va a revelar todos esos misterios. Amén. Entonces tenemos que la segunda parte es la vara de Aarón que rebeldeció, representando a Cristo, muerto y resucitado. Amén. Pero la tercera parte, lo cual es el lugar santísimo, ahí tenemos el arca, Cristo siendo destapada y mostrando la revelación de los 3 testimonios. Amén. Pero allí hay querubines, arriba hay 2 querubines que están permanentemente mirando esa arca. No quitan su mirada del arca. Eso es lo que dice claramente la Biblia cuando nos dice en Hebreo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Eso es prestar atención, como lo dice Hebreo capítulo 2. No descuidemos una salvación tan grande. Se hizo la salvación, pero no se hace efectiva hasta que el libro es abierto. Amén. ¿Cuántos van entendiendo? El libro tenía que ser revelado. Alguien tenía que ponerle el ojo, la mirada, sin quitarle la mirada. Amén. Y cuando el libro es revelado, se manifiestan todas estas cosas, y este mensaje despierta al pueblo de Israel, despierta a la iglesia dormida. Amén. Y ahí están 3 testimonios otra vez. Amén.
El primer testimonio, el pueblo de Israel. El segundo, la iglesia dormida. Y el tercero, la novia del Señor Jesucristo que tiene la revelación. Amén. ¿Vamos viendo? Esos tres testimonios van a estar en este día, no solamente dos. Pero hay dos que son los dos grandes poderes que querubines representan poderes de Dios. Ahí están para proteger el arca, para impedir que cualquier persona llegara a destapar el arca. Una vez alguien tocó el arca y murió. Amén. Le puso la mano y murió. Amén. Aún cuando el arca se iba a caer, no se podía tocar por cualquier mano. Solamente podía ser llevada por sacerdotes, personas exclusivas, especiales. Amén. Bueno, el pueblo de Israel es un pueblo especial. Creo que eso lo tenemos, vamos a ver si lo tengo por aquí, en Deuteronomio 7. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 7. Dice, porque tú eres, en el verso 6, pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, pueblo especial. La novia también es un pueblo especial, la novia es gente especial. No es especial del tipo especial acá en la tierra, no de lo que hablan por acá, no. Especial en el sentido de que tiene una capacidad mayor. Amén. O sea, es algo excepcional, algo extraordinario. Amén. Alguien que tiene una capacidad mayor que cualquier ser humano común, mayor que los profetas, mayor que cualquier cosa, como lo dijo Jesús en cuanto a Juan el Bautista. Y él era de los nacidos de mujer el más grande, pero los del reino, el más pequeñito, es más grande que Juan el Bautista. Dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es misericordioso, Dios fiel. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Hasta 1000 generaciones. Si lo multiplicamos por 40, amén. Y si lo multiplicamos por 100, bueno, saquen cuenta. Amén. Así que Dios sí cumple su pacto. El problema está que tenía que pasar por etapas. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios le estaba cumpliendo un pacto, una promesa dada a Abraham, una promesa dada a este pueblo. Y pasado el tiempo, iban rumbo a otra parte del pacto. Fue el Moisés. Amén. El caso de Moisés primero y después Jesús, la segunda parte. Y luego la tercera parte, este día. Amén. Que es la otra parte que le faltaba, lo cual es la revelación de Jesucristo. Amén. Ellos tienen que conocer a Jesucristo. Cuando ellos conozcan a Jesucristo, ellos van a conocer a Dios, porque Jesucristo vino para revelar a Dios. Pero para ellos conocer a Jesucristo, nosotros se lo debemos revelar. Amén. Porque Jesús reveló a Dios y nosotros revelamos a Jesucristo. Amén. Cuando ellos lo vean en nosotros, su Dios, amén. ¿Cuál es el Dios de Israel? Usted dice, somos nosotros. No, es la palabra en nosotros. La misma palabra que estaba en Moisés, era la misma palabra que estaba en Jesús. Y es la misma palabra que mora en nosotros en este día. Amén. Esa palabra, ellos la deben de recibir. Ese es el maná. Amén. Ahora, eso es lo que habla Apocalipsis 19, que trae una espada que sale de su boca. Amén. Usted sabe que de la boca sale una espada así. Alguien se puede imaginar, bueno, un hombre con una espada en la boca. Es la palabra de Dios. Apocalipsis 19 es un hombre montado en un caballo blanco.
Amén. ¿Qué representa un caballo blanco? Un poder. Amén. Un caballo, cuando usted oye caballo, habla de poder. Amén. Un caballo blanco es porque es la palabra pura, ¿ve? Sin contaminación. Mientras que por otro lado, viene un jinete, un caballo amarillo. Amén. Ese que viene en el caballo amarillo es Satanás, el Papa. También un hombre, viene encarnado en un hombre, es un Papa. Amén. Pero también Cristo es un hombre y viene en un caballo blanco. La diferencia es el caballo, o sea, la diferencia es el poder que tiene. Él tiene el poder de todo el sistema político y religioso. Y Cristo tiene el poder de la palabra pura. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Cuando Cristo nuestro Señor se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Amén. Cuando nosotros, así como trajimos una imagen de un hombre mortal, pecador, traeremos también la imagen del celestial. Esa imagen, lo cual era Jesús, la imagen del Padre, la imagen misma de la sustancia de lo que era Dios, nosotros traemos la imagen misma de lo que era Jesús. Amén. Jesús era un hombre con la palabra. ¿Cuál era la diferencia de Jesús con los fariseos y saduceos? ¿Cuál era la diferencia de Moisés a Faraón? ¿Cuál era la diferencia? Hombres iguales, nacidos en el mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias, los mismos conflictos. La diferencia era que cuando Moisés veía por la ventana y Faraón veía por la ventana, Faraón veía al pueblo para esclavizarlo más, para mantenerlo esclavo, mientras que Moisés lo veía por la misma ventana, pero Moisés decidió salvar al pueblo. La diferencia entre nosotros hoy es que hay muchos engañadores que engañan a la gente y están mirando a la gente para engañarla, para quitarle lo que tienen, para terminar utilizándolos como esclavos. Pero un cristiano verdadero en este día mira el pueblo para ayudarlo, se preocupa por la gente que está engañada, por los sistemas y organizaciones religiosas, da su vida por eso. Hay una diferencia en los mismos seres humanos. Hay hijos de Dios, hijos del diablo. Hay simiente de la serpiente y hay simiente de Cristo, simiente de Dios. Amén. La simiente de Satanás es la mentira, la simiente de Dios es la verdad. Amén. Nosotros tenemos que saber hacer diferencia, por su fruto los conoceréis. Ahora, usted quiere saber el fruto. Leímos el Salmo 2, vamos a ver el Salmo 1, lo cual es el fruto. Amén. Y eso Dios se lo puso de primerito allí, el Salmo 1, fue David, escribiendo los salmos y escribió esos salmos en el orden perfecto. El Salmo 1 dice de esa manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vean la diferencia. Hay muchos que andan en consejo de malos. Hoy el Papa se reúne, hermano, con el propósito de engañar al mundo entero, apoyándose en un falso amor. Hay dos tipos de amor, uno verdadero y uno falso. El amor verdadero es Dios, Dios es amor. El amor falso es el diablo, que se hace pasar por Dios, porque también es un amor, pero un amor como el de los fariseos. ¿Y Jesús cómo lo llamó? Hipocresía. Por eso dice la Biblia, no amemos hipócritamente, sino en verdad. Amén. Amemos de corazón. Amén. Que sea un verdadero sentir, amor, pasión, por lo que verdaderamente nosotros queremos hacer. Amén. Queremos nosotros obtener beneficios personales o queremos tener satisfacción en el alma. Ahí Moisés se despojó. Moisés se despojó de todo lo que él tenía. Dejó su casa, dejó su familia, todo lo abandonó para llevar la cruz por el pueblo de Israel. Eso mismo fue lo que hizo Cristo. Eso fue el mismo Dios en el cielo, que amó tanto al pueblo de Israel y que nos amó a nosotros tanto, que dejó su trono de gloria. El mismo Moisés era Dios en Moisés, era Dios en Jesús, y es el mismo Dios hoy, llamando a su pueblo a una restauración.
a volver a su posición original. Todas las naciones se amotinan en ese día, pero hay un bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Silla de escarnecedores. Ahí están los escarnecedores. El Papa, con todos los líderes políticos y religiosos, y que buscando la paz del mundo, y que buscando los beneficios del mundo, tratando de cambiar la Biblia, de quitarle el poder a la Biblia. Cuando usted le quita una palabra a la Biblia, le quita el poder, porque ella es perfecta, ella es completa. Ellos son escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si el Papa, la ley de Jehová fuera su delicia, no le quitaría ni una coma a la Biblia. Pero él no ama la Biblia. Él es enemigo de Dios. Se han levantado contra Dios. Lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué piensan cosas vanas? Se levantan contra el ungido de Dios y contra Dios. Pero Dios se va a reír de ellos. Amén. Dios los va a burlar. Ellos se van a matar ellos mismos. Amén. Ellos se van a unir. Hermano, ¿quién se une si no tienen un mismo propósito? Hubo una gran unidad en el tiempo de Moisés para enfrentar a Moisés. Los adivinos de aquel tiempo y Moisés se juntaron para destruir un pueblo, el Hijo de Dios, el pueblo de Israel. Pero ahí estaba Moisés, se burló de ellos, amén, los dejó destruidos, amén. Ahí estaba el gran Moisés, Jesús, vino también. Ahí estaba Dios manifestado en carne, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí estaba. Ellos trataron de matarlo desde su nacimiento, al igual que Moisés. Se juntaron 4 grandes poderes, fariseos y seduceos, los más altos dirigentes religiosos de aquel tiempo, y los más altos políticos, Herodes y Pilato. Amén. Se juntaron a una para ir contra su Cristo. La Biblia dice que se unieron para crucificar al Dios de la gloria. Crucificaron al Dios de la gloria. Amén. Pero lo vencieron, lo derrotaron. Entró al infierno y derrotó a Satanás. Se levantó y derrotó a la muerte. Llevó el pecado de todos nosotros. Y hoy no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Hoy no hay quien nos señale, somos libres. Amén. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Amén. Ahora este día, llegamos a este día. Dios siempre ha hecho las cosas igual. No podía fallar en este día. Dios, en su caballo blanco, con su espada que sale de su boca, va a derrotar a su enemigo. Amén. Es necesario que el pueblo de Israel despierte, que no se deje engañar, porque esa reunión que tienen hoy es juntándose contra su Dios, es juntándose para tratar de aniquilar la palabra de Dios, lo cual es el verbo, amén, lo cual es el Hijo de Dios. No podrán, el Señor se reirá de ellos. Pero bienaventurado, amén, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que es Dios, un hombre de Dios, y lo que es un hombre de Satanás? Mientras un hombre de Dios medita día y noche, y se regocija en la palabra de Dios, estos meditan cómo esclavizar o cómo desaparecer a los hijos de Dios. No estén creyendo que todo esto viene por pandemia, por eso, por lo otro. Ellos mismos son los causantes de todo eso. Pero el interés de ellos es acabar con el Hijo de Dios.
Faraón quiso acabar con Moisés tan pronto como nació. Y también quiso acabar con Jesús Herodes. Siempre está el diablo ahí. Y en este día se repite la historia. Tan pronto como el Hijo se manifiesta, ya está el diablo ahí. Dice capítulo 12 de Apocalipsis, y el dragón, la serpiente antigua, lo cual es el diablo y Satanás. ¿Quién es la serpiente antigua? No es una culebra, que dibujan por ahí una culebra, los testigos de Jehová dibujan una culebra. La serpiente antigua es un animal que seguía al hombre, es el eslabón perdido. Un hombre muy parecido al verdadero hombre, que es el hombre de Dios. Después de nosotros, los hombres de Dios, vienen los hombres del diablo ahí. Amén. Ahí venía, muy pegadito, la serpiente estaba entre el mono y el hombre. Amén. Estaba entre el mono y el hombre. Era el eslabón que la ciencia no consigue. Porque todos los animales se juntan y se unen y se mezclan. Pero el hombre y el mono no se ligan. No pueden producir algo en el medio de los dos. Ese hombre, la serpiente antigua, era la serpiente que estaba en el huerto del Edén. Amén. Era un hombre alto, elegante, pero no tenía en su corazón lo que nosotros tenemos, alma. Amén. Era un animal, caminaba, se paseaba, hablaba con Eva, podía hablar, podía razonar, era astuto, inteligente. Amén. Pero no podía amar. Amén. El diablo no puede amar. El diablo todo lo que hace, lo hace hacia él. La serpiente lo que hace es que quiere atraerte para acabarte, para destruirte. Pero Cristo nos ama, Dios nos ama, Dios quiere darnos vida. Esa serpiente antigua que se levanta en el tiempo del fin, su propósito es malo, es perverso. Engañó a Eva, ese personaje, la sedujo, tuvo un hijo con Eva. Caín era hijo de la serpiente, la Biblia dice bien claro, Caín no era hijo de Dios. Y el linaje de Caín es un linaje aparte, y el de Seth es aparte. Cuando usted lee el linaje de Adán, pasa por Seth, cuenta 7, séptimo Noé, Enoch, quiero decir. Y de allí se extiende al 10º Noé, y de ahí se extiende a Abraham, y de Abraham, la descendencia de Abraham, los hebreos. Pero usted ve por el otro lado, usted ve Caín mató a su hermano. Dice la Biblia que ¿por qué causa le mató? Porque era hijo del maligno. ¿Quién es el maligno? La serpiente antigua. No la serpiente moderna, sino la antigua. Vea que si no dijera la serpiente, simplemente, pero dice que la antigua. Amén. ¿Por qué usted dice la serpiente antigua y la moderna es otra? Sí, porque antes caminaba como un hombre, pero cuando Dios la maldijo, comenzó a arrastrarse. Ella no va a venir hoy arrastrándose. Amén. Se levanta de nuevo, se levanta. Y camina como un hombre erecto otra vez. Yo diría que es un personaje como Nicolás Maduro. Muy alto. Muy hermoso, de mucha elegancia. Amén. Pero los hijos de Dios, búsquelos en la Biblia. Todos de una estatura media. David era un hombrecito pequeño. Goliat, descendiente de la serpiente, un gigante intelectual. Siempre fueron gobernantes, siempre fueron líderes políticos, religiosos. ¿Ve? Pero siempre los hombres de que dieron sus vidas, Jesucristo era un hombre pequeño. ¿Ve? Siempre fueron hombres pequeños. Amén. Lo de Dios siempre es pequeño, porque Dios no necesita grandezas. Dios es grande. Amén. Pero es grande en espíritu, es grande en poder,
es grande sabiduría. ¿Ve? Mientras que los hijos del diablo, su poder es la carne. Amén. Eso lo atrae, solo a él lo domina, por eso lucha. El diablo lucha nada más que por sus intereses materiales. Él quiere adueñarse de la tierra, del oro, de la plata, del diamante, de todo lo que existe. Faraón quería tener casas artesonadas, Herodes quería tener un gran templo y grandes cosas, y se las ofrecieron a Jesús, y le dijeron: Jesús, ven para que veas, todo esto te lo voy a dar. ¿Quién estaba hablando con Jesús? Un gran personaje, porque le dijo: todo esto te lo doy, si me adoras. Jesús le dijo: no tengo ni casa, no tengo nada, ni dónde vivir, ni dónde recostar mi cabeza. Pero el hombre no vive de esas cosas. El hombre de Dios no vive de eso. Dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el pueblo de Israel despierta en ese día, que vigile bien lo que está tratando de hacer el Papa, de conquistar al pueblo de Israel. Él sabe que el hijo que está por nacer es Israel. O sea, volver a su posición. Y tan pronto como él ve que Israel se va a levantar de nuevo, ya el Papa se está moviendo para tratar de neutralizarlo, de pararlo. Pero para eso Dios ha enviado un poder, el caballo blanco. Amén. De Apocalipsis 19. Para pelear la batalla. Amén. Y con la espada que sale de su boca. Eso está en el lugar santísimo, recuerden. Es uno de los grandes testimonios. Es necesario que escudriñen más para que puedan ver ese misterio. ¿Y quién es ese? El varón del capítulo 1 de los Salmos. Amén. Mi hijo eres tú. Amén. Yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿cómo se engendra un hijo de Dios? Porque Caín fue engendrado, amén, por una relación sexual entre Eva y la serpiente. Amén. Y todos vinimos en pecado como hijos de... Después seguimos nosotros, Adán se acostó con su mujer, después tuvo otro hijo, que Caín mató, pero después tuvo otro más, y así. La gente de Adán predicaba el Evangelio, mientras que la gente de Caín eran criminales y asesinos y buscaban siempre beneficios materiales. Trabajaban el oro, comenzaron a trabajar el hierro y a trabajar todas esas cosas. Amén. Bueno, ¿cómo se conoce un hombre de Dios? Porque él es engendrado por la palabra de Dios. Capítulo 1 de San Juan dice: los que son engendrados, no de carne ni de voluntad de varón, sino por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios. ¿Cómo somos engendrados nosotros? Por la palabra de Dios. Nosotros éramos hombres pecadores, nacidos de mujer, por una relación sexual. Pecadores. No podíamos, como dijo David: en pecado me engendró mi madre. Soy un pecador. Nací en pecado y me formé en pecado. ¿Qué puedo ser yo? Pero Cristo murió para un nuevo nacimiento. Pagó el precio. Y dijo: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Después de viejo. Le dijo: ¿no entiendes esto? Tú eres maestro en Israel y no lo sabes. Es decir, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. ¿Cómo se nace de nuevo? Por el Espíritu Santo. Amén. No cuerpo. Ya ese cuerpo no puede nacer de nuevo. Pero el Espíritu sí puede nacer de nuevo. Amén. Haciendo morir al viejo hombre y sus pasiones. Porque el viejo hombre y sus pasiones nos lleva a dar fruto para muerte. Me caso con una mujer y los hijos que tengo se los lleva el diablo otra vez porque son de una relación sexual. Pero los hijos que engendro por la palabra de Dios son para vida eterna. Amén. Así que esa es la verdad de ese día.
Y quiero dirigirle este mensajito al pueblo de Israel, que está pegado al muro, dándole cabezazos al muro, clamando día y noche, esperando su redención. Ya la redención, el plan de redención se ha completado. Y el plan de redención lo hizo Dios en esas 3 grandes etapas. El libro se ha abierto. El contenido del libro estaba en los 7 sellos. Lo que el mundo no conocía, la Biblia, el mundo nunca conoció la Biblia. El mundo nunca conoció a Jesucristo. Pero hoy, la Biblia, lo cual es Cristo, se revela, se da a conocer. Y cuando eso comienza a darse a conocer, el mundo entra en caos. En un tiempo angustioso. Es lamentable que los hermanos pentecostales, que es la última iglesia de Dios, de las 7 edades de la iglesia, que fueron iglesias que el Espíritu Santo fue pasando de edad en edad hasta llegar a la iglesia pentecostal, con los dones espirituales, pero así estaban los corintios, amén, con todos los dones, pero Pablo le dijo, hay un camino más excelente, es el amor, y es el amor que está lleno de misericordia, es el amor que no olvida a lo que engendró, es el amor del pacto que Dios hizo con su propia sangre por el pueblo de Israel y por todos nosotros. Amén. Ha llegado el amor. Amén. Se acabaron todo lo que es en parte, se acaba cuando el amor aparece, cuando el amor se proyecta, cuando el amor dice, basta, mi pueblo ha estado mucho tiempo en cautiverio, mi pueblo ha estado mucho tiempo sufriendo, ha estado llorando sus hijos, salieron con gran lloro y con gran lamento, pero es tiempo de regresar con gozo. Vamos a leer el Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Amén. Levántate, Israel, levántate, pueblo, ha llegado tu día, se acabó tu cautiverio, se acabó, Dios ha quitado tu pecado. Amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios les guarde.